Hablemos de justicia. Muy buenos días, soy Samuel Arias Arseno y estoy aquí en un nuevo episodio de Hablemos de Justicia. Me acompaña el amigo Alejandro Ponce, director ejecutivo de World Justice Project. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Samuel. Un placer estar contigo. Qué bueno. Me gustaría iniciar preguntándote acerca de los indicadores que ustedes recogen en las diferentes, cada vez que tienen que hacer los indicadores relativos a justicia abierta, a Estado de Derecho. ¿Cómo funciona real y efectivamente World Justice Project a la hora de establecer ese ranking mundial de cómo va el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en el mundo? Mira, es una buena pregunta. El World Justice Project recolecta información cada año acerca de la situación del Estado de Derecho. Llevamos ya casi 15 años recolectando la información. En un principio la idea era tratar de operacionalizar la idea de Estado de Derecho. Muchas veces escuchamos ese término y bueno, cómo en realidad están los países, cómo avanzan y más importante, cómo experimenta la gente eso al final. Y esa fue la idea detrás de la creación del Índice de Estado de Derecho, de captar la perspectiva de las personas y ver sus percepciones y experiencias acerca de una multiplicidad de manifestaciones del Estado de Derecho, desde acceso a la justicia hasta si tienen que pagar sobornos o qué tan abierto es el gobierno o los pesos y contrapesos que ellos perciben. Entonces, para captar esa información en los distintos países, lo que hicimos fue, por un lado, generar cuestionarios para entrevistar a las personas. Entrevistamos a la población general. En un principio eran 1,000 personas en cada país, con preguntas estandarizadas que pudieran aplicarse en todo el mundo. Y por otro lado, también generamos una base de datos para entrevistar a abogados en los distintos países. Hay partes que a lo mejor las personas no están familiarizadas con el funcionamiento del sistema penal, por ejemplo. Entonces es importante entrevistar a abogados penalistas que todavía tienen la perspectiva del usuario porque interactúan con el sistema, pero tienen una perspectiva más informada de cómo funciona el sistema. Entonces, cada año recolectamos información tanto de abogados, de población general. La población general no se entrevista cada año, se entrevista cada cierto número de años, pero a los abogados sí se les entrevista cada año. Y con eso generamos los indicadores, son 48 indicadores, generamos los puntajes y los rankings y bueno, nos permite por un lado ver tendencias en los países a nivel global y por otro también tener conversaciones con las autoridades o con sociedad civil en los distintos países sobre las fortalezas y debilidades de cada país. Una pregunta, Alejandro. ¿Qué hallazgos impresionantes que me imagino que cuántas sorpresas te habrás topado tú con esos hallazgos? ¿Puedes mencionarnos alguno? Sí, creo que el hallazgo más importante que hemos visto a lo largo de los años es un debilitamiento del Estado de Derecho. Hemos venido, quizá por los últimos 7 años, hemos visto un debilitamiento en los puntajes de la mayoría de los países. Y esto se debe a hay 3 factores, digamos, que determinan esto. Por un lado, el debilitamiento de los pesos y contrapesos. En distintos países es algo que estamos viendo. Los contrapesos, por ejemplo, pueden ser el control legislativo o el control judicial o de agencias autónomas. En muchos casos hay debilitamiento de la independencia de estas instituciones o en algunos casos, por ejemplo, pues existe un control del Parlamento, del Congreso, junto con el Ejecutivo, que facilita en muchas ocasiones las restricciones digamos, esta parte de los pesos y contrapesos, o en muchos casos incluso ataques a la independencia judicial. Otro tema también es la restricción de libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad de asociación, que también está relacionado a esta cerrazón del espacio cívico. Y otro que hemos visto también es debilitamiento de los sistemas judiciales. Y esto fue obviamente el tema de la pandemia. Como sabemos,
tuvo un impacto importante sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales. Hubo un rebote después de la pandemia, hubo esfuerzos para digitalizar, pero en muchos casos hemos visto debilitamiento y eso coincide con parte de lo que hemos visto en otros lados, que es esa crisis de confianza que existe en ocasiones, o que pues, muchas personas en ocasiones no pueden resolver sus problemas legales a través de los sistemas de justicia en muchas partes del mundo. Y Alejandro, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes han podido encontrar con relación al acceso a la justicia de las personas? Sí, mira, quizá el principal obstáculo, muchas veces tendemos a pensar los obstáculos cuando pensamos en las cortes o en los tribunales, y que a lo mejor los obstáculos están en los tribunales, que a lo mejor son lentos o que tienen moras o cosas así. Pero en realidad el principal obstáculo que tienen las personas es que muchas veces ni siquiera pueden acceder a los tribunales porque son demasiado lejanos para ellos. Cuando las personas tienen un problema, generalmente muchas veces no tienen información sobre qué hacer o no tienen asistencia sobre qué hacer, alguien que les ayude a navegar el problema. La mayoría de los problemas no necesitan terminar en un tribunal. Hay muchas posibles soluciones a las que se pueden acceder sin necesidad de llegar a un tribunal. Incluso la recomendación no es que vayan a los tribunales, al contrario, la recomendación es que la gente los trate de resolver y que haya mecanismos para poder resolverlos. Y ese quizá es el principal obstáculo que enfrentan las personas alrededor del mundo, que cuando enfrentan un problema, y no necesariamente tiene que ver con los tribunales, o sea, en ocasiones puede ser que no reciben beneficios del gobierno, que tienen a lo mejor algún tipo de problema en el trabajo, o sea, etcétera, que no pueden encontrar información o formas de solucionarlo de una forma sencilla. Y ese en realidad es el principal obstáculo que enfrentan muchos de los sistemas de justicia. Es un reto enorme porque muchas veces no necesariamente tienen los instrumentos para acercarse a la ciudadanía. Si pensamos en los tribunales como si fueran hospitales o salas de urgencia, pues la gente no va hasta que está muy enferma, ¿no? Y tenemos que pensar en soluciones, pues los consultorios médicos, o sea, que la gente pueda efectivamente ir a un bajo costo a solucionar problemas cotidianos. Sí. Y en eso la pedagogía y el tratamiento preventivo para no tener que llegar a esos extremos, ¿no? Por supuesto, sí, es un tema, tocaste en el clavo, la prevención es un tema que muchas veces no se prioriza. En algunos casos, delitos, se buscan políticas de prevención, pero en muchos otros casos no. Y es tan importante como atender a la solución cuando la gente tiene problemas. Me gustaría que compartas con nosotros cuando ustedes hacen esos levantamientos, ahí están los resultados. ¿Cómo han contribuido estos resultados, estos datos recolectados por ustedes en lo que son las reformas judiciales? Sí, mira, quizá hay dos caminos. O sea, por un lado es cuando publicamos los resultados, obviamente, hay distintos agentes que utilizan esta información. Por ejemplo, por un lado, organismos internacionales o bien incluso instituciones financieras globales llegan a utilizar los resultados y esto genera de alguna manera cierta presión para cambiar algunos de los puntajes de los países, ¿no? Porque pueden acceder a lo mejor a mejores fondos o a mejores tasas, por ejemplo. Pero muchas en realidad viene más bien por esfuerzos en los países por avanzar reformas. Y muchas veces países que buscan reformas no necesariamente tienen formas de mostrar avances al resto del mundo, a la ciudadanía. Entonces, en ocasiones es útil mirar, por ejemplo, indicadores internacionales como una fuente adicional de información que puede contribuir a validar muchos de los esfuerzos que se están haciendo. Tú sabes que en ocasiones toma tiempo las reformas, etcétera, y uno necesita mostrar también avances. En ocasiones los indicadores internacionales pueden ayudar a contribuir a mostrar esos avances. Ahora, también, o sea, no necesariamente el índice muchas veces
es una mirada de Google Maps, ¿no? Entonces es una mirada muy amplia y necesitamos entrar a mucho más detalle. Y a veces el índice ayuda a abrir conversaciones para generar indicadores que realmente nos den una mirada mucho más cercana de lo que está sucediendo en el país. El índice nos da una, pero podemos trabajar en algunas ocasiones con países, como de hecho lo estamos haciendo en República Dominicana, para generar marcos de indicadores que ayuden a monitorear el avance mucho más concreto y mucho más cercano a la realidad del país. Alejandro, las experiencias en World Justice Project pueden ser incluso documentadas, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención el hecho de que ustedes realizaron un documental en Netflix. Sí. Qué interesante, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia, porque se oye genial. Fue una experiencia muy interesante. Primero, a ver, los datos te ayudan, pero te ayudan hasta cierto punto. Los datos no van a generar cambio. Uno necesita narrativas. Al final, necesitamos o sea, ese complemento entre la parte humana y los datos. Lo que hicimos en México fue un ejercicio muy interesante. Fue una historia acerca de personas injustamente acusadas y que estaban en la cárcel. Entonces, en el proceso de hacer encuestas en prisiones para entender el proceso, que era un proyecto para evaluar el desempeño del sistema penal a través de entrevistas a personas privadas de la libertad sobre su proceso. Y en ese contexto identificamos varias personas e identificamos casos. Y vimos que se podía hacer una historia interesante sobre lo que estaba sucediendo. Entonces empezamos a darle seguimiento y trabajamos con documentalistas que eran parte del equipo precisamente para filmar muchas de esas experiencias. Y de hecho se filmó parte del caso también conforme iba avanzando, que era, no sabíamos cuál iba a ser el resultado, se fue filmando, se fueron entrevistando, digamos, se filmaron cosas y se presentó a Netflix. Netflix eventualmente estuvo interesado, se hizo, entonces se cerró el proyecto y le dimos seguimiento. Y al final, bueno, es una serie de 4 episodios que de hecho, al final en México subió hasta la Suprema Corte el caso cuando salió, porque pues las personas seguían en prisión. O sea, no es que tenga un final feliz la historia per se. Después subió a la Suprema Corte, eventualmente las personas salieron en libertad, pero fue un ejemplo muy interesante de complementar los datos con una narrativa, porque entonces uno puede decir, mira, esto que te estoy mostrando en un documental y que empatizas con la persona, entiendes a la persona, pues es la realidad del 50% de las personas que hoy están en prisión. Entonces ayuda a hacer un caso para empujar ciertas políticas públicas. Entonces la combinación de esos, tanto de la parte cuantitativa como esta parte documental, es muy interesante como ejercicio para avanzar el cambio. Excelente. Unir todo ese aspecto de pedagogía, pero a través de un instrumento genial como Netflix, porque a todos nos gusta. Claro. Finalmente, Alejandro, ¿cómo proyecta World Justice Project el futuro de la justicia? O sea, ¿cuáles son los grandes retos? Estamos hablando mucho de acercar la justicia a la ciudadanía, centrar la justicia en las personas. ¿Cómo ves tú todo este proyecto y qué tan importante es justicia abierta en este proceso? Sí, como mencionábamos, hoy la justicia alrededor del mundo enfrenta, yo diría, 3 crisis. Una crisis que es el aumento del autoritarismo, una crisis de confianza de la ciudadanía y una crisis de que las personas en ocasiones no pueden resolver sus problemas. Al mismo tiempo, creo que hay oportunidades muy interesantes. Tú lo mencionabas, el enfocarse en las personas, que los sistemas de justicia busquen satisfacer las necesidades de las personas, responder a las necesidades de las personas, acercarse a ellas, entender dónde efectivamente son los puntos donde se puede entrar, donde se puede intervenir y donde se puede ayudar a resolverlos. Es muy importante, es crear esa cercanía. Ese es el paradigma central de esta idea de justicia centrada en las personas,
es tratar de entenderlas en el ciclo de justicia, entender que las soluciones no pueden venir solamente de las autoridades, o sea, tienen que ser soluciones co-creadas con la ciudadanía, compartidas, porque es difícil. Muchos de estos retos, muchos de estos problemas son complejos y requieren también de retroalimentación. Y ahí es donde entra la justicia abierta. Creo que la justicia abierta es parte de, es un facilitador de la justicia centrada en las personas. Si pensamos en la justicia abierta, es una justicia transparente, es una justicia que rinde cuentas, es una justicia colaborativa. Todo eso ayuda a proveer soluciones para las personas. Una justicia que rinde cuentas es una justicia que nos permite a través de los datos mostrar avances, cambiar el rumbo, trabajar con la ciudadanía para precisamente avanzar en cierto tipo de indicadores. Entonces, creo que si bien existen retos grandes, también hay un movimiento para avanzar para tratar de alcanzar esos objetivos. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A nuestros amigos, pues sencillamente no se pierdan el próximo episodio de Hablemos de Justicia y síganos en nuestras redes. Hablemos de Justicia.